entrega el video del cómo se hizo el proyecto final de alcantarillado sobre un sistema de recolección de agua lluvia. Este video estará basándose bajo los documentos del manual de Pasuin y bajo la norma RAS título D. Lo que primero que hicimos nosotros es dirigirnos acá a la ventana de menú de proyecto y nos vamos a defaults para colocar los nombres. El nombre de la lluvia le colocamos lluvia y así sucesivamente se le van colocando las asignaciones a cada conjunto. Estas asignaciones son relativas debido a que se las puede colocar cada usuario por conveniencia, pero algunas no se usan. Por ejemplo, la de unidades de almacenamiento para nuestro proyecto no lo utilizamos porque nosotros usamos es un vertedero, literalmente. Y la de conducto, que serían las tuberías, nosotros en vez de tubería colocamos la letra L y con eso ya tenemos todo ya hecho, realizado. Luego venimos a hablar sobre las subcuencas, que para las subcuencas los datos de área y pendiente se le dan a cada una de las subcuencas, entonces no tocamos nada. Pero lo del porcentaje de área impermeable, esta sí nos referimos acá al título D. Y acá nos da el porcentaje de área impermeable promedio según nuestro tipo de cobertura. Que para nuestro proyecto o la tocada asignado para nosotros, que de una mayoría de zona comercial y negocios, nos da un 85% de área impermeable. Este 85% lo colocamos acá en porcentaje. Eh, Acá no era. 85% es en porcentaje imperf. Y luego elegimos los coeficientes de Mani tanto impermeables como permeables. Por ejemplo, estos coeficientes los ubicamos acá en el manual de Pasuin. Barajamos hasta donde dice coeficiente N de Mani, tabla 6. Para impermeable usamos el asfalto liso y para permeable el terreno improductivo. En nuestro proyecto, esto debido a que el terreno improductivo lo podemos caracterizar como jardines o suelo en el cual no se cultiva nada, que sería 0.011 y 0.05 respectivamente. 0.011 y 0.05. Lo de almacenamiento no le damos valores debido a que no lo utilizamos en nuestro proyecto. Y modo de infiltración utilizamos el que menos datos nos da, que es en el número de curvas, que solo nos pide la clasificación del suelo. Que dicha clasificación del suelo está expuesta en el informe adjunto de este video y nos da una clasificación de un suelo tipo C, que para nuestro manual nos da que para un tipo de suelo C con zona comercial de 89% nos da un número de curva de 94. Esto teniendo números de curva bastante altos, según el manual se obvian o se ignoran los valores de conductividad y el valor del 7. Así que le damos OK. Y por último configuramos tanto los nodos como los links. Acá configuramos solo lo de la geometría, que sería una tubería circular, y utilizamos lo del diámetro de la tubería, que para, según la RAS título D, el diámetro mínimo es de 215 milímetros. También se puede trabajar con 170, pero debe ser justificado, entonces nosotros trabajamos con 215 milímetros, que sería 0.215 metros. Las dimensiones las colocamos en metros. El coeficiente de rugosidad también lo encontramos acá en el manual. Nos vamos a la parte de abajo. Tabla A7 con valores de coeficiente N de Manning de rugosidad. Y ubicamos la nuestra, que sería una tubería de plástico liso. Nuestro valor de coeficiente de Manning va de 0.011 a 0.015. Damos un valor de 0.011, que sería el mínimo. Acá muy importante colocar las unidades en litros por segundo. Y la ecuación de pérdida se puede utilizar tanto como la de Heisen como la de Darcy, debido a que no nos pide valores adicionales. Ya cuando tengamos esto procedemos a dibujar las cuencas, pero para dibujar las cuencas tenemos que tener una guía o una base. Para eso tenemos que tener nuestra catastro, nuestro AutoCAD con la catastro, y ya teniendo eso le tomamos una captura con cualquier herramienta, guardamos dicha foto
Ya cuando la tengamos guardada, nos vamos acá a nuestro programa, sale Paswin, nos vamos en la ventana que dice View, luego nos vamos a Backdrop y en Cargar. Acá en Cargar elegimos la carpetica, y en la carpetica vamos a donde guardamos la foto, la seleccionamos y le damos en Abrir. Ya cuando la tengamos le damos en OK y nos tiene que salir nuestro, por decirlo así, lienzo, a donde nosotros vamos a dibujar las cuencas. Entonces seguimos a dibujar estas cuencas o delimitar las áreas de las subcuencas. Nos vamos acá en la barra de herramientas que está en la parte derecha. En algunas versiones la barra de herramientas se ubica en la parte superior. Y nos vamos en el cuadrito donde dice añadir una subcuenca. Le damos acá y dibujamos la subcuenca correspondiente, que sería este triángulo pequeño de acá. Le damos clic en cada vértice y cuando ya tengamos todos los vértices cubiertos, nos queda como una tirita. Para crear la subcuenca le damos clic derecho y ya nos crea la subcuenca. Si hacemos con todo, clic en un vértice, clic en el otro, se cierra y clic derecho. Y así hacemos con todas, por decirlo así. Al hacerlo con todas le va a aparecer algo parecido a esto de acá, ya con todas las cuencas dibujadas. Si queremos para mejores factores podemos dar clic derecho en Layers, podemos quitar el fondo para poder ver bien y claramente las cuencas y que no se nos haya saltado alguna. Pero como todavía falta añadir los nodos y los conductos, que serían las tuberías, todavía mantenemos el fondo. Para añadir los nodos y los conductos nos colocamos acá en la barra de herramientas, en la parte de la derecha hay un símbolo de un circulito donde dice añadir junction node. Le damos ahí y con un simple clic crea el nodo. Nodo 1, nodo 2, nodo 3, 4, 5, 6. Es muy importante que los nodos se crean en orden para así mantener un orden total del proyecto y luego saber administrar mejor la información que nos arroje el programa cuando lo corramos. Cuando ya tengamos los nodos creados, procedemos a crear los conductos. Los conductos se crean con esta herramienta de acá, la que es añadir a conduct link. Con esta herramienta es muy importante saber cuál es el nodo, por decirlo así, superior y cuál es el nodo inferior. Cuál es el nodo de donde empieza a fluir el agua y cuál es el nodo donde termina de fluir el agua. Por ejemplo, como el agua acaba de nodo 1 a nodo 2, entonces es muy importante que demos el primer clic en el nodo 1 y el segundo clic en el nodo 2. Y así teniendo en cuenta el sentido del flujo de nuestro sistema. Ya cuando hayamos creado todos los conductos, procedemos a dar valores a los elementos ya creados. Por ejemplo, lo de la subcuenca, tenemos que dar valores tanto del área como del porcentaje dependiente. Estos, los valores de área y porcentaje dependiente, los podemos obtener de la tabla que trabajamos en el Excel de alcantarillado del proyecto pasado, donde el área propia sería el área de ese triángulo y el área comercial sería el área del triángulo al otro lado. Por ejemplo, en este caso de acá, esta sería la área propia y esta sería el área comercial. Y así con todas, área propia, comercial, propia, comercial. Por ejemplo, en este caso sería propia y comercial la de acá arriba. Así se hace por cada tramo para así, según el tramo, saber cuál es el área del triángulo interior y cuál es el área del triángulo exterior. Conociendo estas áreas, por ejemplo, acá tenemos que el área propia es de 0.2732. Tener muy importante que el área al momento de añadirlo debe estar en hectáreas, así que convertirla si la trabajan en metros. Nuestra área es de 0.2732. Área 0.2732. Y el porcentaje dependiente también lo encontramos acá en nuestra tabla que hemos trabajado anteriormente, que nos da un porcentaje dependiente de 5.46. 5.46. Y acá, por ejemplo, en el triángulo de enfrente o del tramo adyacente al tramo 1-2, tenemos que es el área comercial. Entonces buscamos acá el área comercial. La comercial es de 0.2067. 0.2067.
y el porcentaje dependiente sería el mismo, que sería un porcentaje dependiente de 5.46. Entonces, ya dándole los valores de área y pendiente de acá a su cuenca, determinamos la cota en los nodos. Los nodos, que serían, por decirlo así, los pozos. Acá donde dice inver-el es el área, es la cota batea de dicho pozo. Por ejemplo, nos vamos acá, tramo 1, 2, tramo 1, 2. Nos dice que la cota batea en el nodo 1 es de 995.41. Lo digitamos acá, 995.41. Y max depth es la diferencia entre la rasante y la batea. Cota rasante o cota del terreno con la cota de batea. Lo podemos hacer rápido, una resta acá, la cota rasante menos la de batea, que me da 1.37. 1.37. Y así se hace con todos los nodos. Por ejemplo, acá en nodo 2 hacemos la de inver-el, que sería la cota de batea, que sería 989.31. 89.31. Y más deb, que sería la rasante con la de batea, la resta de esas dos, que sería de 1.47. 1.47. Listo, entonces ya cuando tengamos las cotas en los nodos, asignamos las longitudes en las tuberías. Dichas longitudes también son obtenidas del Excel anterior, donde acá podemos ver la longitud del tramo 1-2, que es 111.71. Nos dirigimos acá, conducto 1, y acá donde dice longitud va a estar un valor de 400, que fue el que nosotros asignamos al principio del proyecto en las configuraciones. Entonces damos el valor correspondiente, que es de 111.71. Ya cuando tengamos todos los valores, una forma de mirarlos es acá ya el proyecto terminado. Tenemos los nodos, tenemos los conductos y los nombres. Ya podemos quitar lo que es el fondo y nos tiene que quedar algo así. Una forma de asesorarse de que están todos los datos, por decirlo así, colocados, es colocarnos acá en donde dice function, que sería lo mismo de los nodos, darle doble clic y mirar rapiditico si tiene un valor en inver-l o más depth. Y así vamos rectificando uno a uno. Tiene que tener valores, si no tiene valores es porque se nos olvidó colocárselos. Así lo mismo lo verificamos con lo que son los conductos y con lo que son las cuencas. Ahorita lo que hacemos es añadir una serie temporal, que es, en pocas palabras, crear nuestra lluvia. Acá en la barra de herramientas en Add Array Gauge le damos clic ahí y la colocamos en cualquier lado. Disculpa, acá se tiene que ver Rain Gauge, listo. La colocamos en cualquier lado. Seguimos con nuestro proyecto que habíamos trabajado anteriormente. La colocamos en cualquier lado y ya después de colocarla nos vamos en la parte que dice Time Series, y acá en Time Series creamos una serie de tiempo para nuestra lluvia ya creada. ¿Cómo se crea acá? Se crea en añadir objeto, ya cuando hayamos hundido acá en Time Series. Acá es muy importante primero haber creado un histograma donde nos haya creado una lluvia y donde nos haya creado por duración y los intervalos de tiempo, nos dé un valor de precipitación. Entonces ya teniendo eso en cuenta, le damos acá en Time Series, le colocamos un nombre, que es por nuestro caso colocamos precipitación, le pueden colocar cualquier nombre. Y acá en tiempo empezamos a colocar los tiempos asignados o obtenidos en el histograma por el método de bloques alterno. Por ejemplo, en la hora 0 minuto 15 se obtuvo un valor de precipitación de 1.6874. 1.6874. En la media hora se obtuvo un valor de 2.2774. Así lo mismo para los 45 minutos, de 3.2611, 3.2611, y una hora. 5.
0951, 5.0951. Así con el fin de rellenar todos los datos. Y al último le damos OK. Nos tiene que salir algo parecido a esto de acá. Ya con todos los datos ordenados y listos a ejecutar. Es muy importante que después de haber colocado los datos, nos vamos acá donde dice la lluvia, doble clic, y acá en el intervalo de tiempo tenemos que colocar el intervalo en el cual nosotros colocamos los valores de precipitación del histograma. Por ejemplo, en mi caso, podemos ver que trabajamos de 15 en 15 minutos, entonces el intervalo de tiempo es 15 minutos. Muy importante que lo coloquen porque si no les va a botar un error. 0.015. Y en nombre de la serie colocamos el time series que acabamos de escribir, que es la de precipitación. Ya cuando hayamos configurado esos aspectos, lo que nos falta es asignar a qué pozo o a qué tubería va a ir el agua que por decirlo así, que se escurra de una cuenca o subcuenca. ¿Cómo se hace esto? Esto se hace eligiendo la subcuenca, clic derecho, y acá donde dice Rain Gauge vamos a elegir la lluvia que hemos creado, y en Outlet es muy importante escribir el nombre del nodo al cual se va a dirigir esta cuenca. Por ejemplo, acá esta cuenca yo quiero que se dirija a este nodo de acá, que sería el nodo 2. Entonces escribimos N-2. Es muy importante para rectificar que nos salga esta línea puntuada, para saber que esta subcuenca de acá va a dirigir toda su agua a este nodo de acá por medio de esta tubería de acá. Lo mismo hacemos con esta subcuenca, Rain Gauge, lluvia, Outlet, nodo 2, y nos sale dicho tramo. Acá podemos verlo ya con el proyecto terminado, como la cuenca 2 y la cuenca 77 drenan al nodo 2, la cuenca 1 y la cuenca 78 drenan al nodo 9, que es por la tubería L8, y así sucesivamente se hacen para todos, para que al final todo termine en el nodo 26. Ya cuando hayamos creado eso, se le dan los valores, se corre la simulación. Por ejemplo, acá no voy a correr esta simulación porque esta era como un tutorial de cómo se hace el paso a paso. Entonces lo que voy a hacer es correr esta simulación, que ya están todos los valores terminados, con todos los valores por puestos y todo asignado. Entonces le damos, para correr una simulación le damos en el rayito que encontramos en la parte superior izquierda, y acá nos dice que run what o sea que se ha corrido chimba. Acá damos los valores de el estadístico, le damos OK, y ahí se supone que ya podemos hallar tanto acá en mapa, podemos pedirle tanto valores de las subcuencas como son valores de área, a los nodos como son valores de flujo, a cuál nodo le llega mayor flujo o menor flujo, o se sube el flujo en este. Y lo mismo con el conducto, tanto la velocidad como las horas donde está full, y diferentes cosas como la rigidez y la profundidad. También es muy importante el hecho de crear un perfil. Por ejemplo, acá vamos a crear el perfil donde va del nodo 21 hasta el vertimiento 1. Colocamos el nodo 21, le damos al más, vertimiento 1, le damos al más. Es muy importante que demos clic en Fin Path antes de dar en OK. Y acá tenemos la estructura de nuestro perfil de dicho nodo a ese nodo. Ya cuando tengamos acá podemos darle en el animador, le damos en correr, para que nos corra la lluvia y mirar cómo se comporta nuestra tubería, para ver si hay posibles errores o toca añadir un mayor diámetro en algunas tuberías. Por ejemplo, acá vemos la lluvia, pasa el lado potente de la lluvia y se acaba la lluvia. Entonces vemos que no sale la lluvia, o sea, el agua de la lluvia no sale por ningún pozo, donde estos serían los pozos. Entonces vemos que el sistema funciona correctamente, todo perfecto. Y entonces podemos añadir los de podemos ver lo de los perfiles. Disculpa. Lo de los perfiles sería como durante todo el tiempo que pasó de la lluvia,
cómo se comportó dicha tubería. Por ejemplo, elegimos la tubería más crítica, que sería la L43, que es por esa tubería donde pasa todo el agua recolectada en esta área de acá. Le damos donde dice Reports, Grab, y le damos en Time Series. Le damos en OK. Y acá nos bota que por el lapso de tiempo de las horas, el flujo, la cantidad de flujo litros por segundo que pasó. Si esta gráfica de acá llega a tender a ser lineal en algunos casos, o sea, si llega a ser algo parecido a esto y llegado acá pasa así, es porque en estas horas de acá la tubería trabaja tubo lleno y lo que hace es que se desborda por los pozos que se crearon. Entonces empieza a salir el agua de las tuberías, que es un caso que hay que mirar muy bien y ajustar el diámetro de la tubería. Por ejemplo, si llega a pasar un caso así, lo que se hace uno es mirar acá en el conducto y acá en más depth se le da un diámetro de tubería diferente al que habíamos trabajado, que era el mínimo de 0.215. Tener muy en cuenta que estos diámetros que se le asignan deben ser valores comerciales. Por ejemplo, acá tenemos el catálogo de Patco, tubería PVC alcantarillado Novafort. Tiene que ser alguno de estos valores ya comerciales, no inventar valores, etcétera, para mejor practicidad del proyecto. Entonces nosotros vemos que dado el perfil, todo trabaja correctamente, todo se verificó correctamente. Y por último creamos un perfil desde el nodo inicial hasta el nodo final, que será el vertimiento, o el 26 sin tomar en cuenta el vertimiento porque ya lo evaluamos. Y lo volvemos a correr la lluvia desde la minuto 5 para ver cómo se comporta dicho sistema. Acá podemos ver el agua en la parte de abajo, como empieza a subir, que es la de tono celeste. Pero vemos que nuestro sistema la trabaja muy bien y logra controlar el agua de dicha lluvia de una manera eficiente, porque no está el agua que se esté saliendo de los pozos, por decirlo así. Entonces esta es la entrega final de nuestro proyecto. Espero que sea de su agrado y si tienen dudas, por favor escribirnoslas. Muchas gracias.